Bueno, esta idea surgió justamente porque hemos cambiado el día de la jornada, iba a ser el día lunes, y por motivos de, de organización lo pasamos al viernes y lamentablemente no vamos a poder contar en directo ese día con vos, así que bueno, pensamos en no perder esta oportunidad de compartir tu reflexión con la comunidad de La Mariano, que bueno, que vos ya sabés, hemos compartido, sabés de qué se trata, y un tema que por ahí, conversando con la comunidad, surge como necesario, que es la palabra por ahí más prevención, ¿no? Hoy decíamos antes de grabar un poco duro, pero como una autocrítica a nuestro acompañamiento, no solamente desde el lado sí, de la zona, podemos hablar de la zona, pero Exacto, cuando sí. hablamos de muerte ya no hablamos de prevención, ya en todo caso hablamos de duelo o de otras acciones que hay que hacer y como bien decías vos, hablar de prevención es hablar de la vida, ¿no? Ahí está un primer rumbo por dónde ir, porque uno se encuentra desconcertado ante esta situación. Comentábamos también que hay temas tabú que cuesta hablar un poco porque uno se siente extranjero de esos temas, ¿no? Y un poco porque también hay una conciencia de prevención en el sentido de qué hablo, si cuando hablo a lo mejor puedo estar ayudando o haciendo más daño a la persona que está sufriendo ese momento, ¿no? Entonces ahí vamos entrando en esto para hacerlo bien nuestro, bien posible y no algo solamente recurrir a profesionales, ¿no? Bueno, y en esto decís, bueno, comenzamos a transitar este camino de reflexión. Eh, ¿Qué relación podés establecer como comienzo en un sentido de que ya no hablamos para los profesionales, sino hablamos para la comunidad, para toda la comunidad, incluidos los profesionales, eh, de esta relación entre prevención y vida? Bueno, primero que nada, siempre todo lo que tenga que ver con salud mental y con lo preventivo es dar un mensaje esperanzador. Ya empezamos a hablar de la vida, empezamos a hablar de que es algo que nosotros podemos darle poder, capacidad a la persona que salga de esa zona de impotencia, que lo paraliza, ¿eh? Y que lo hace sentirse como mayor parte del problema también, ¿no? Entonces, sacarlo de esa zona de impotencia. Primero que nada, esta es una circunstancia vital, ¿no? Es una circunstancia de un condicionamiento vital que le sucede a las personas, ¿no? Es algo circunstancial. Cuando hablo de circunstancial, es algo que puede pasar a cualquiera, pero que también va a seguir su curso después, ¿no? Es una circunstancia que se da a partir de ciertos elementos y factores, que es lo que vamos a hablar un poco, cómo se llega a esa circunstancia, ¿no? Pero es una circunstancia de vida que a todos nos puede pasar. Entonces, otro punto de ir haciéndolo más nuestro. A cualquiera y a todos nos puede pasar. No es ningún enfermo, ninguna enferma, no es nadie raro el que le pasa esto, ¿eh? Saquemos todo esto prejuicio porque ahí viene, obviamente, uno desde el conocimiento. Esto le puede pasar a cualquier persona. Me acuerdo que yo tenía eh, pacientes que venían del interior y mucho tiempo les daba vergüenza, me contaban, porque estaba asociado con algo débil, con algo de la locura, todos estos prejuicios desde el desconocimiento del entorno. Y después cuando empezaban, por ejemplo, una terapia o a ir por el camino, a desandar ese camino de lo saludable, me decían cuánto desconocimiento tiene uno sobre estas situaciones y cuántos prejuicios. Pues eso es lo peor. El desconocimiento no hay problema, todos podemos ignorar algo. El tema son los prejuicios. Eso no nos deja avanzar. Creer que sabemos algo, juzgar de antemano algo, ahí no estamos condenando. Juzgar de antemano algo, no estamos condenando, ¿no? Entonces,
esto es lo que sucede. Puede pasar a un hombre que está en el campo, en medio de la chacra, puede pasarle a alguien que está en una ciudad, a un joven. A veces hay también situaciones cada vez más complicadas de niños, algo que antes era impensable. A todos nos puede pasar ciertas circunstancias y condiciones de vida. Eso es clave para que sepamos en este tema de lo que estamos Claro, hablando del que suicidio. tiene que ver con esto que vos decías de la crisis vital. Dentro de nuestro proceso humano pueden aparecer ideas hasta de cuando me instalo en un sufrimiento, ¿no? Mentalmente, o en una dificultad y en un problema y estoy ahí, y sobre todo es un soliloquio, como un hablar para adentro y no hablo con nadie, y esa idea va creciendo, puede aparecer otras ideas que estén relacionadas no tanto a la vida, sino más bien a la muerte, porque ante tanto problema, tanto sufrimiento, estar ahí instalado, eh, podemos hasta decir, es normal que uno pueda llegar a pensar, ¿para qué seguir viviendo? Por ejemplo. Totalmente, exactamente. Eso es importante. Por ahí, para ir como articulando esto con lo teórico y un poco lo que nos pasa, sería bueno, ya que estamos acá, escucharte a vos, Maxi, en alguna situación, alguna experiencia, algo que en esto que estamos hablando puedas aportarnos, cómo se encara esto, desde lo que estamos hablando también, cómo se ve eso. Sí, la institución tiene experiencias, como habíamos charlado en encuentros anteriores, que marcaron muchísimo el trabajo y las vivencias de los docentes y de todo el equipo institucional, eh, y que de alguna manera suscitaron muchas preguntas sobre cómo seguir. Y habíamos charlado también de que la respuesta ministerial fue bastante, nos dejó, digamos, con poca satisfacción. Y bueno, también acá en la ciudad hay un ejemplo que está muy presente, sucedió hace muy poquito, de una piba que desapareció con 26 años, una hija, y eso también eh, generó volver a discutir el tema y demás. Y bueno, ante estas situaciones, eh, las primeras las primeras necesidades que surgen es cómo no nos vimos venir, qué pasó, cómo afrontamos una situación similar, y cómo de alguna manera prevenir, ¿no? Que, con, que es lo que uno se plantea a partir de que vive esa experiencia, cómo evitar pues, futuros casos posteriores. Ahí algo fundamental en toda relación es el diálogo. Nosotros acá, por ejemplo, el diálogo tiene que ver con algo, la palabra, y una dimensión de sanación, de medicina, ¿no? Por eso es que surge una disciplina como la psicología, con su herramienta como es la psicoterapia, que uno de sus pilares es justamente esa expresión, esa escucha del otro, ¿no? Y ahí se va construyendo una relación y una comprensión de la situación que a veces uno se siente tan desconocedor de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, esto que vos planteabas de qué podemos hacer como familia, como participantes institucionales, primero que nada es el diálogo, y en el diálogo está la escucha sin juicios, ¿no? A veces capaz que uno dice, parece sencillo, no, pero a veces uno quiere meter la cuchara y quiere dar su opinión, y ahí es donde nos complicamos un poco, esta escucha sin juicio, ¿no? Porque eso ya, ahí estaríamos pasando de algo medicinal a algo que no le hace bien al otro, cuando ya empezamos con algún juicio. Supongamos que algún profesor o preceptor viene un paciente, viene una persona y le comenta una situación. Primero que nada, hay que escucharlo, ¿no? Segundo, hay que validarlo en su dolor, en su malestar. No hay que minimizar, hay que validarlo, ¿no?
Y tercero, hay que darle como un mensaje de esperanza. A ver, esto es fundamental. Siempre digo, la esperanza al comienzo de la angustia es fundamental. Calma, antes de darle una pastillita, le demos esperanza. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Vos tranquilo. A ver, contame, yo te escucho. Eso es darle valoración, es darle esperanza, es sacarle esa presión que viene teniendo, ¿no? Y hablábamos también en un encuentro anterior que habíamos tenido, que la compañía del que es conocido es otro poder que uno tiene. No es lo mismo, puede venir un profesional con varios títulos, pero si no hay vínculo, no tiene ese poder aún, ¿no? Entonces, todos estos son puntos importantes que uno piensa que a lo mejor no tiene, pero son preventivos para abordar una situación como esa, ¿no? Es interesante por ahí esto como para marcar ante el aporte de Maxi y lo que vos decías como reflexión primero. No comenzar por el prejuicio ni el juicio. Por otro lado, no tampoco el que está escuchando, no recorrer la dimensión del problema y quedarse en la magnitud, ¿no? Porque también por eso me encanta por ahí el humor de Lelutier cuando dice, ¡upa! Claro, no es marcar, digamos, la magnitud, sino esto que vos decís No, también, transmitir descomprimir. la cercanía, nosotros hablamos un poco de empatía, digamos, la cercanía, hasta, digamos, en este sentido también dentro de la comunicación no verbal nos acercamos para que sienta que estamos. No es inmediatamente sacar el consejo, porque como vos decís a veces, es recargar la magnitud y decir, no, te parece, no es para tanto, no opinar inmediatamente, sino más darle este tiempo a la escucha, a el cuerpo, la relación, la comprensión, no quedarnos en la magnitud, ni apurar una palabra, que por ahí somos bastante del consejo, digamos, ¿no? O, bueno, Claro, totalmente. Uno cuenta una palabra, cuenta una situación y uno ya quiere dar un consejo. Por eso digo, ese es un desafío. Hay que quedarse en el molde y seguir escuchando qué es lo que necesita esa persona en ese momento. y por ahí, en esto que hablábamos con Maxi también, decir, bueno, tratemos en esta cercanía del vínculo, como vos decís, el profesional por ahí es convocado por el problema, no por la persona. En cambio, el docente, el preceptor, el director, tiene el contacto con la persona que viene con un problema. Es distinto el orden. Entonces, aprovechar eso, pero también en este sentido, porque la magnitud, por más que nosotros no nos quedemos ahí, somos personas y nos impacta, siempre es bueno recibir, conversar con el adolescente, con el joven, con el adulto que está pasando por esta situación, con otro. Que no, ya convocar a otro compañero, a otra persona para que en vez de estar solamente dos, aprovechar y entonces generar esa alianza estratégica para aumentar la cercanía y la compañía, porque a veces es eso, no estás solo en principio, no estás solo, estamos y nos interesa saber cómo estás y nos interesa que estés bien. Alianza estratégica y terapéutica en el sentido de que ya uno empieza la sanación o el bienestar, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo lo ves, Maxi, a esto, por ejemplo, con las herramientas que nosotros vamos a ir brindando un poco, una situación, porque está bueno esto de ver la parte práctica de lo que viene en la realidad, porque a veces la teoría, viste, es esto de bajarla. Una situación que imagines o que más o menos, sin decir nombres, hayas vivido y cómo hiciste en ese momento, cómo ves que podrías hacer ahora. En los últimos tiempos
no hemos transitado, digamos, una situación de suicidio, pero sí situaciones de violencia, situaciones complicadas, eh, en las que, bueno, una situación de violencia que te podría mencionar se dio con una estudiante hace no mucho tiempo. eh, por ahí nosotros eh, llegamos a la información a través de un bedel. eh, bueno, esta persona le pedía total confidencialidad y bueno, hasta que llegó un momento en que este docente no lo pudo sostener eh, y bueno, entonces la propuesta fue eh, insistirle, trabajar con alguien del equipo de salud institucional, abrir otros espacios de diálogo, pero la cuestión seguía como muy cerrada y entonces gente del equipo de salud nos planteó la posibilidad de encarar o de involucrar al grupo en una charla, en un conversatorio, y no que sea una cosa directa para un estudiante de un curso o un estudiante de un curso, sino una actividad que involucre al Claro. grupo y eso de alguna manera pueda generar eh, una intervención que pueda ablandar un poco la situación como para posteriormente poder encararlo, digamos. Claro, es darle como a la institución, ya está la de los vínculos de la familia, está los vínculos de la institución, seguir aprovechando ese espacio de cercanía, como decía Ilse, de la persona, ¿no? Que el vínculo que se tiene con la persona, y también de hacer visible algo que por ahí está invisible para muchas personas, ¿no? Es eso de hablar sin poner el nombre de la persona, que no es necesario, no es importante, en todo caso es el nombre, esa cuestión será importante para trabajar con el profesional o para si hay algún tema legal después. Pero en cuanto a esto de la prevención y lo social, es plantear la situación y cada uno va a ir midiendo y teniendo como punto de referencia también sus vivencias, sus diferentes situaciones en esto que se plantea grupalmente, ¿no? Ir haciendo visible algo que por ahí no está visible. Eso también es otra de las características de la palabra, del conocimiento. Alguien que empieza a comprender algo, empieza a verlo en la realidad. Eso es fundamental. Siempre uno de los pilares más valiosos que considero que tiene el aprendizaje, el conocimiento, es que ves algo que antes no veías. Te da herramientas para ver algo que antes no veía. Y de esta forma, por ejemplo, puede ser por una persona que surja esto, pero surja en otros y se va viendo, ¿no? Y ahí empiezan a ver a desnaturalizar y por ende a dejar de ser invisible situaciones ¿no? de sometimiento y de malestar. Por ahí mi duda es si vos ya planteaste hoy que es una situación, una crisis vital que se dan a cualquiera, que le puede ocurrir a cualquiera, da miedo de estigmatizar, por decirlo de alguna manera. Mi pregunta es si a veces eh, el origen o la condición o el contexto social de alguna manera puede suponer algún tipo de agravante eh, ante una situación en la que, como vos decías en el encuentro que tuvimos anteriormente, uno se siente extranjero de la vida. Entonces, sí, la pregunta es esa, digamos, si por ahí es eh, algo que se da independientemente de la situación de contexto o también es un elemento a tener en cuenta ante estas situaciones de crisis o tiene un peso o una importancia considerable que de alguna manera pueda generar un agravamiento de esa situación. Es interesante eso que decís, Maxi, porque lo general es que en la crisis, lo que me parece, corregime Federico, en la crisis vital, esto es posible que nos pase a cualquiera de nosotros. A la crisis vital
hay que sumarle los contextos. Si hay un Claro, contexto de vulnerabilidad condicionantes, más la crisis vital, obviamente que esa crisis cobra una dimensión más compleja. Pero la crisis vital está. La pregunta por la vida y por el sentido forma parte de la propia existencia del ser humano. Los animales no se preguntan por su existencia ni pueden generar un proyecto, pero el ser humano sí. Entonces eso entra dentro de lo que nosotros decimos como crisis vital. Ahora, sumado a eso, por eso a veces se habla de crear contextos favorables ante contextos desfavorables. No sé qué te parece, Fede. por supuesto, todos son todas variables que tienen su lugar en el hecho, en el suceso, ¿no? Todo influye en alguna medida. El tema es que hay variables externas y variables, como dice, exógenas y endógenas, variables externas y variables internas que tienen que ver con la persona en sí también, ya, ¿no? Hay personas que pueden tener un bombardeo, vamos a llamarle, de circunstancias negativas, vitales, y tienen a veces mayor resistencia, ¿no? Su nivel de vulnerabilidad no es tan bajo. Entonces, ahí es donde entra ya el caso individual, como siempre decimos nosotros en psicología, en psicoterapia, ¿no? Por supuesto que para hablar de generalidades, un contexto desfavorable, y va a ser algo desfavorable para muchas personas, ¿no? Pero cómo reacciona cada persona, bueno, ahí está un poco la situación individual de cada uno también, ¿no? Y por otro lado, no dejar pasar que la idea de generar un espacio no es ponerle un nombre, departamento preventivo para la iniciativa, ¿no? Que es un poco lo que a veces es la respuesta política, ministerial, de crear departamentos, de crear supuestamente dispositivos. La idea, cuando vos hacías mención de esto, Fede, me parece no es eso, no es crear un lugar, poner un cartelito en una puerta que diga acá se previene, sino que tengamos una cultura de estar atento a lo que le está pasando al aprendiente, al alumno, lo que le está pasando al docente, lo que le está pasando a la familia, tener esa, como, estar Es un expectante. humanismo, es un humanismo, ¿no? Es un humanismo, es algo de la condición humana uno lo pone en acción o no, ¿no? Esto de la empatía, esto de los vínculos, esto de la compañía, esto de la cercanía, la escucha, todos estamos hablando de unas características del ser humano, pero si eso no está o está a media, eso es lo que empieza a afectar y se llega a todas estas situaciones también, ¿no? Por eso es que es algo que todos estamos capacitados o no capacitados si de alguna forma no lo desarrollamos o no lo tenemos como algo importante, ¿no? Por ahí un movimiento interesante, sobre todo los que trabajamos en instituciones educativas, es que no estamos hablando del alumno. Hacer prevención es hablar de Juan Pérez. Por ejemplo, el primer epicentro de la prevención es que no partimos de una idea de los alumnos, el curso tal, ¿sí? Sino comenzar a identificar a personas. Así como la masa saca identidad, nosotros devolvemos identidad cuando empezamos a abordar. Eso es básico, es importante esto que vos decís, Ilse. Porque la masificación saca un poco de identidad. Los alumnos, esa es la masa. Juan Pérez, Martín González, lo sacamos de eso, ¿no? Y la masa quita identidad individual, ¿no? Y ahí viene todo este conflicto de perder el sentido de la vida, de lo comunitario, de lo individual, bueno, ¿no? Pero ahí tenemos como una sugerencia preventiva, que sería primero una educación personalizante y personalizadora. Sí, por lo menos con nombres. Hay realidades que se hacen muy difíciles, ¿no? A veces
También está el extremo de la idealización, del romanticismo. Eso hace mucho daño a las personas. Hoy en día, al haber tanta masividad, no tenemos que perder el criterio de realidad en un romanticismo idealista, porque eso hace daño también, ¿no? ¿Por qué hace daño? Porque vendemos algo que después no lo podemos sostener, y cuando no lo podemos sostener nos genera frustración, y la frustración lleva a la violencia, lleva al otro como enemigo, ahí se funde todo, ahí ya la fundimos toda, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que tener cuidado, porque hay muchas ideologías que generan idealizaciones, romanticismos del otro. No, eso es lo peor, eso ya desde las relaciones más básicas, las parejas, los hijos, y en las instituciones también está la persona romántica, idealista, que ideologiza todo. O sea, ¿qué queremos decir? Está todo en la mente, pero no tiene criterio de realidad. Pierde criterio de realidad. Y cuando quiere imponer ese pensamiento a la realidad, ahí viene la agresión, la violencia, el otro, el encono. Y bueno, sabemos cómo pasa. Tenemos un país atravesado por todas esas cuestiones, ¿no? Fede, ¿podremos hablar, o no quiero caer en un romanticismo o una idealización justamente, ¿podemos hablar de crear cultura de prevención? Totalmente. Siempre hay que tener estos criterios, hay que tener esta importancia del otro, pero uno no puede decir Ortega hacer, yo soy yo en mis circunstancias. O sea, con las circunstancias tenemos que dialogar siempre, ¿no? Por ejemplo, acá estamos diciendo, esta es nuestra institución, esta es nuestra realidad, estos son nuestros límites, estas son nuestras posibilidades. Eso es una planificación con criterio de realidad. Y esto de humanismo que hablaba anteriormente es aceptar que tenemos límites. Eso les gusta. Al idealista y al romántico eso no le gusta aceptar. Ahí ya vemos que pierde el criterio de realidad. Tenemos límites, o sea, si estamos hablando ya de un cuerpo finito, material, ya nuestra propia naturaleza nos está diciendo, che, hay un límite. Entonces, nosotros tenemos que hacer, como les digo, planificar todas nuestras capacidades y nuestras vulnerabilidades, ¿no? Y a partir de ahí entregar todo lo que podemos, pero saber que siempre va a haber un límite, ¿no? Un límite que lo impone las circunstancias. Eso es algo que tenemos que tener, por ejemplo, los profesionales, los terapeutas. Yo tengo mi consultorio y el límite es, yo puedo dar todas las herramientas a la persona, pero el límite es que no las quiera agarrar. Y yo no le puedo obligar, ya estaría cayendo otra vez, les digo, en la violencia. Pero agarra esto si te estoy diciendo que te va a ayudar. No puedo caer en eso. Otra vez, no respetarlo. Hay que respetar al otro hasta en el no querer dejarse ayudar. Esto no es fácil, pero es sanador. Es sanador. Entonces, yo doy todas las herramientas. No quiere decir que porque el otro no se deje ayudar, a lo mejor en ese momento. Al otro día le puedo preguntar, che, ¿querés que hagamos esto? Ir tanteando, no es que uno dice, no, ya lo dejo. Pero no podemos ser tan como invasivos, tan de una forma no saludable, de no respetar que el otro no quiere ser ayudado como nosotros nos parece en ese momento también. Son cuestiones de respetar al otro hasta en cuestiones que uno le puede parecer que no son muy lógicas. Claro, no son lógicas desde esto que uno piensa que puede tener la razón. No tenemos que olvidarnos que el otro siempre es un otro, un diferente. Y su equivocación es respetable también, de última, si está equivocado. Porque nos puede pasar a nosotros mismos también estar equivocados. Qué interesante esto, qué interesante que decís cuando el otro inmediatamente no lo pide, ni cuando vos le ofreces quiere tu ayuda, ¿no? Qué difícil, porque sobre todo cuando lo ves en una situación y tenés que respetar su libertad, digamos. Es cuestión otra vez del respeto del otro. Claro, pero eso no quita en que tengas una insistencia compasiva y persistente. Y respetuosa. ¿Sí? O sea, como al otro día asomarte y decís, acordate que está el ofrecimiento. Claro, todo bien. Cuando querés pasar ahí por el curso, por la oficina. Claro. Y eso ya es un hacer, ojo,
Eso ya es un hacer. Ya estamos haciendo desde lo que el otro nos permite también. Por eso, acá muchas veces lo que nos juega en contra a la persona que ayuda es el estándar, es ese nivel de creer hasta dónde estoy haciendo, la expectativa de ayuda. Eso tenemos que tener claro. Que yo le pregunte al otro y el otro me diga, no, hoy no quiero hablar, ya lo estoy ayudando. La expectativa de ayuda, si no tiene mucho criterio de realidad, porque la salud mental, siempre yo les explico, la salud mental está hecha de pequeños detalles, no son grandes manifestaciones de nada, son pequeños detalles cotidianos. Entonces, con que yo le pregunte al otro, por hoy ya le hice esa ayuda. ¿Qué va a decir si uno no tiene un criterio de esto de la salud mental, de los detalles? Va a decir, soy un inútil, no le puedo ayudar. Y ya le estuvo ayudando porque le estuvo dando identidad al otro al preguntarle lo que estaba pasando. Esto es un aprendizaje muy importante. La lógica de la salud mental podemos decir que es como la diferencia de la física clásica y la física cuántica. Lo minúsculo, lo pequeño, lo que no se percibe a simple vista, ¿no? Y eso es muy difícil porque nosotros estamos hay mucha condicionamiento de la percepción en la salud mental, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo en una palabra que el otro me rechaza la ayuda, lo estoy ayudando? Sí, ya lo estás ayudando. ¿Ven? Este tema es importante que lo sepan los padres, los familiares, los docentes, los mismos compañeros. Che, vení, vamos a jugar un partido de fútbol, ya lo estás ayudando. A ver, vamos a poner en lo comunitario las herramientas de la salud mental. Eso es lo que estamos haciendo ahora. De eso se trata, ¿no? Lo que estamos ahora dialogando y hablando. Yo soy un agente de salud mental, sí, cuando vos le preguntás al otro, cuando le decís cómo anda, cuando lo distraes en alguna actividad saludable, ya estás haciendo un medio Es de salud mental. interesante esto que planteás porque hace no mucho tiempo en la institución surgió también un dilema entre la postura del todo o nada eh, y de qué hacer o de hasta dónde insistir eh, cuando uno quiere ayudar en una determinada situación y cuáles son también el límite que tenemos, que tiene la escuela o que tienen los distintos actores institucionales, digamos, para, para, para tratar de hacer algo con alguien. Sí, en educación emocional el pensamiento todo o nada tiene que ver con una dicotomía de la realidad y tiene que ver con una inmadurez emocional. Hay situaciones que pueden ser un poco todo o nada, pero la vida son procesos. Pensar de en todo o nada y no respetar la vida, no respetar cómo la vida nos va enseñando, cómo se dan las cosas. Yo entiendo que el pensamiento de todo o nada es lo más natural, lamentablemente, de la mente. La mente está mal educada. Por eso está esto que hablamos, la educación emocional, ¿no? Entonces, el pensamiento todo o nada es un elemento de la inmadurez emocional, de la falta de comprensión de la vida, ¿no? La vida se rige por procesos. A veces esos procesos son más extensos, a veces son más breves, ¿no? Hay que ir dialogando con ese proceso también. Pero eso por un lado. Por otro lado, siempre uno lo que tiene que tener, si quiere llegar al puerto que más o menos quiere llegar, tiene que tener en claro las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Cuando yo trabajo con mis pacientes, al comienzo es crear un vínculo. No es tan importante lo que me esté diciendo, o incluso si me miente. No me voy a poner a hacer ahí el moral, el ético. Yo quiero construir un vínculo. Esa es mi prioridad al comienzo. Entonces, ¿cuál es la prioridad de la institución, así, diferente con su situación? Y ahí, primero, segundo y tercero, yo siempre uso ese ejercicio de tener las tres prioridades, pero en un orden de prioridades. Si yo tengo claro eso, yo voy a saber cómo actuar. Eso es lo fundamental de este recurso que les estoy hablando. Si yo tengo claro las prioridades, voy a saber por dónde ir primero. Ahora, si yo no tengo claro las prioridades, y bueno, cualquier cosita me va a generar una conflictividad. Y más en un ambiente cambiante, conflictivo. Entonces, ¿cuál es la prioridad? De la institución, de los docentes. Eso es clave, ¿eh? ¿Y qué sugerís vos, desde tu experiencia, digamos,
temas de prevención, es bueno trabajarlo con toda la comunidad, propiciar jornadas periódicas en la institución educativa, donde se haga con todos los miembros de los actores de la comunidad, llámese alumnos, docentes, padres, o trabajar encuentros específicos con cada grupo. ¿Qué sugerís vos? ¿Qué viste sobre esto? Bueno, hay que ver las condiciones que uno tiene para el trabajo. Como siempre les digo, ver las posibilidades de cada uno. Por supuesto, si uno puede, uno con familia, otro con los docentes y otro con los alumnos y otro con toda la comunidad educativa, sería maravilloso, pero tenemos que ver cuáles son los recursos que contamos. Primero habría que ver el cuerpo docente, me parece que eso es como básico para arrancar. Después ver el tema de la familia, la comunidad, pero si el docente está más o menos preparado ya en una charla que viene a preguntarle por tal cosa de su hijo, ya puede tirar algo, ¿no? Es las posibilidades que tenemos. Por ejemplo, si yo me decía, acá están todos dispuestos para tener como un diferente encuentro. Bueno, buenísimo, primero hacemos con docentes, después hacemos también con los alumnos, con la familia, después hacemos con los docentes y alumnos, con la comunidad entera. Eso es, como les digo, ir viendo qué recursos uno tiene. Por ejemplo, acá nosotros vamos a hacer algo abierto, porque es una vez y queremos hacer, me parece que está bien hecho. Pero después también está la situación de llegar de lo grupal a grupos reducidos, a lo individual. Eso todo depende de la capacidad que tenga del otro de recurrir a eso, ¿no? Por eso hoy, para esta situación de ahora, me parece lo más práctico y está bien esto que estamos haciendo en general, ¿no? Y después si se puede dar entre docentes, entre otros participantes. Bien, estamos casi con el tiempo cumplido, entonces como para no dejar pasar, ¿cuál sería tu mensaje final antes de despedirte para la comunidad o si querés recalcar de este conversatorio algunos puntos centrales? Primero que nada, hay que darle esperanza a la persona. Todos necesitamos esperanza. Y para eso decir que es una circunstancia de la condición humana que a todos nos puede pasar. Lo metamos en el grupo a la persona que se siente extranjera o rara o enferma, lo que sea, ¿no? Ese mensaje integrador y esperanzador. Y que al ser una circunstancia es algo que si se trabaja, se aborda, tiene totalmente salida y solución. Hoy la salud mental avanzó muchísimo, hoy podemos hablar con mucha autoridad los que trabajamos en salud mental porque hay muchas herramientas y recursos. Antes a lo mejor era más azaroso un poco la cuestión, bueno, así es el camino de la ciencia y de los métodos, ¿no? Pero hoy la salud mental ha llegado a un punto de interacción, de articulación, la neurociencia, las diferentes corrientes psicológicas, lo comunitario, ¿no? Se ha hecho una cosa compleja, pero hay profesionales formados que pueden abordar y dar respuestas y solucionar ese tema. Entonces, algo que se soluciona. Y tercero, que uno, como persona que está compartiendo la cotidianidad, tiene mucho más poder del que cree y puede ser un agente de salud mental o un agente de complejar la salud mental de la otra persona. Eso me parece que es clave para esto que estamos hablando hoy. Maxi, ¿querés cerrar con algo? No, bueno, tengo algunas anotaciones, pero creo que el tema da para trabajarlo en próximos encuentros con otras perspectivas y otros elementos también. Pero en principio agradecer a Fede, agradecer la amabilidad, la simpleza por ahí para trabajar con ciertas cuestiones. Y el tiempo también, si bien no nos pudimos encontrar presencialmente, también la posibilidad de haberse prestado para grabar este encuentro y bueno, poder avanzar un poquito y Exacto. la Genial. invitación para poder estar en un próximamente encontrarnos. Gracias a los dos. Maxi, Ilse, la verdad para mí siempre es muy rico
el compartir, yo lo veo como un servicio. Cuando comparto estoy sirviendo. Para mí el servicio es el máximo propósito que me lleva a mi profesión, a todas las cosas que hago. Yo soy psicólogo, soy docente también. Entonces, gracias por permitirme hacer lo que me gusta. Bueno, gracias, Fe, te mando un abrazo fraterno y seguimos en contacto porque de eso se trata, como vos decís, o sea, estamos seguros que va a haber más cosas para compartir y bueno, por ahí en algún momento capaz se dé también esto de la visita que está pendiente desde hace bastante, ¿no? Estaría buenísimo. Bueno, un abrazo grande, que tengas una buena jornada. Excelente jornada, gracias.